Buenos días, estimados hermanos. Les saluda nuevamente Lidia Lacayo, lectora de la parroquia San Judas Tadeo, invitándoles a participar en nuestras fiestas patronales aquí desde la parroquia San Judas Tadeo Managua. Estas fiestas patronales las empezamos el 19 de este mes y terminamos el día 28 en que se celebra la solemnidad. Para hablar de San Judas Tadeo tenemos que buscar el significado de su nombre. Judas es una palabra hebrea, Yehuda, que significa alabanzas sean dadas a Dios. Tadeo, término proveniente del idioma arameo, significa el valiente, hombre de pecho robusto. También se le llamó Leveo, que significa hombre de corazón tierno, por lo tanto suele implicar magnanimidad. De ahí también la variante leveo, proveniente de una raíz hebrea, que hace referencia al corazón y que significaría hombre de corazón tierno o niño del corazón. Aunque menos probable, también se ha atribuido el término Tadeo a una abreviación derivada del nombre griego Teodoro o Teódoto. El término poseía un significado positivo que posteriormente tomaría en negativa debido al otro apóstol, Judas Iscariote, nombre proverbial en el habla popular y símbolo universal de traición y alevosía. Hay diferentes maneras en que pintan los artistas a San Judas, teniendo siempre en cuenta que son imágenes de la misma persona del apóstol San Judas Tadeo. Podemos escribir su simbología con el medallón, que es lo que lleva en el pecho, teniendo el retrato de Cristo en su mano o sobre el pecho, lo cual nos dice que tenía un gran parecido con él, no solo en lo físico, sino también en lo espiritual. Con la Biblia en su mano y lengua de fuego en la cabeza, significando así que recibió como apóstol el Espíritu Santo de Pentecostés y fue escritor inspirado de un libro de la Sagrada Biblia, con la cruz, el hacha y el garrote en forma de macana, que son los que fueron instrumentos de su martirio y su muerte, con el báculo o bastón, que muestran que fue obispo, es decir, ilustre peregrino que proclamó el santo evangelio, con la escuadra o una regla o una clava y una piedra llamada crisoprasa, y asimismo con una flor llamada azucena o gladiola, significado que fundamentó o principió la Santa Iglesia Católica. Sus colores son el verde y el amarillo que se aprecian en la piedra crisoprasa. La historia de la devoción inicia con los dominicos, que comenzaron a trabajar en actual Armenia poco después de la aprobación de la Orden de Predicadores en 1216. En aquel tiempo había una devoción importante a Judas Tadeo en esa área, tanto por parte de cristianos católicos como ortodoxos, la cual duró hasta que tuvieron lugar persecuciones y expulsiones sucesivas de las minorías cristianas en la región. La devoción a San Judas Tadeo comenzó de nuevo en el siglo XIX en Italia y España, extendiéndose por América Latina y finalmente por los Estados Unidos a partir de Chicago y de su zona de influencia debido al trabajo de los claretianos y los dominicos en la década de 1920. Hoy en día la tradición católica lo venera como el santo de las causas difíciles y desesperadas. Su festividad se celebra en la liturgia católica el 28 de octubre, aunque popularmente suele ser recordado el 28 de cada mes. Para explicar esta devoción, pues obviamente como una tradición católica podemos indicar lo que no es San Judas y lo que es San Judas. Lo que no es San Judas son esas cadenas de oración que de no continuarla arrojan grandes males. No es ningún esoterismo religioso utilizado para bien o para mal. Tampoco es un amuleto que atrae buena suerte o bendiciones, ni tampoco es una protección asociada a la muerte. Lo que sí es San Judas es un anunciador del mensaje de Jesús mediante su ejemplo de vida. También es un valiente testimonio del anuncio del Evangelio. Es un santo que como modelo de entrega a Jesús guía hacia Dios.
y es un opositor a la corrupción social. Esto lo encontramos en esa epístola de San Judas que está ahí en el Nuevo Testamento. Hay una pregunta de reflexión y es muy interesante porque el Papa Benedicto XVI la aborda, que es cuando, junto con Simón el Cananeo, Judas Tadeo era uno de los apóstoles considerados como más judaizantes dentro del grupo de los 12. Según el Evangelio de Juan, fue testigo privilegiado de la última cena, durante la cual tuvo una participación activa explícita. La tradición eclesiástica le atribuye la autoría de la epístola de Judas, punto también debatido por los biblistas. Y la pregunta radica aquí. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 22 al 23, encontramos esta participación. Le dice Judas, no el Iscariote, al Señor: Señor, ¿qué pasa para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El comentario que hace el Papa Benedicto en su libro Los Apóstoles y los primeros discípulos de Cristo en los orígenes de la Iglesia en el 2007 dice así: también nosotros preguntamos al Señor, ¿por qué el resucitado no se ha manifestado en toda su gloria a sus adversarios para mostrar que el vencedor es Dios? ¿Por qué solo se manifestó a sus discípulos? La respuesta de Jesús es misteriosa y profunda. Al resucitado hay que verlo y percibirlo también con el corazón, de manera que Dios pueda poner su morada en nosotros. El Señor no se presenta como una cosa, Él quiere entrar en nuestra vida y por eso su manifestación implica y presupone un corazón abierto. En este particular podemos ver ese ímpetu, ese celo, la fe, la fuerza de San Judas Tadeo en Jesucristo. En la epístola de San Judas Tadeo encontramos únicamente 24 versículos. Es la última carta del Nuevo Testamento previo al Apocalipsis y advierte a los cristianos del peligro del pecado. Vamos a leer algunos fragmentos donde expresan el celo de San Judas por la moral cristiana. Lo encontramos en los versículos 4 y del 10 al 12. Y dice así: Judas, servidor de Jesucristo y hermano de Santiago. Se han infiltrado ciertas personas que ya estaban inscritas para esta condenación, gente impía que hace de la gracia de nuestro Dios un pretexto para su libertinaje y niega a nuestro único dueño y Señor Jesucristo. Insultan y desprecian todo lo que no pueden entender y lo conocen por instinto como los animales. Lo utilizan para su corrupción. Pobres de ellos, siguen los pasos de Caín, se extravían por causa del dinero, al igual que Balaán, y se pierden como el rebelde Coré. Echan a perder las comidas de fraternidad, pues no piensan más que en sí mismos y comen desvergonzadamente. Entonces podemos ver que bien descriptivo este escritor, San Judas Tadeo, con respecto a la moral cristiana. Dentro del novenario de San Judas Tadeo, que lo estamos rezando hoy, ayer fue el primer. Cada uno de los días en que se reza la novena San Judas, pues hace referencia a cada una de las virtudes que este apóstol practicó. Por ejemplo, ayer fue el primer día y hablamos de la vocación de San Judas. Esa vocación, ese llamado al servicio. Hoy, segundo día, se hablará del amor de San Judas, ese amor por Jesús. El tercer día, el celo, era muy celoso con la doctrina. El cuarto día, fe. Quinto día, fortaleza. Sexto día, la humildad. Séptimo día, la mansedumbre. Octavo día, sabiduría. Y el noveno día, el poder. Ese poder que da el testimonio de los apóstoles, del Señor, que le infunde a través de su Espíritu Santo el poder de sanar, el poder de expulsar demonios y el poder de curar. Entonces podemos ver que durante todo el novenario se hacen unas reflexiones. ¿Y a qué nos invita, queridos hermanos? Nos invita a la conversión, a preparar nuestro corazón para un sincero arrepentimiento, confesar nuestros pecados
y venir por intercesión del apóstol San Judas a suplicarle al Señor misericordia. Recordemos que los apóstoles son mensajeros del Señor y ellos nos conducen a Jesucristo. Y Jesucristo dijo en su palabra que quien lo vea a Él, ve al Padre, y por efusión del Espíritu Santo podemos tener la manifestación de la Santísima Trinidad. Queridos hermanos, esta ha sido una pequeña biografía de nuestro apóstol. Celebrémoslos jubilosos, todos participemos con confianza, con devoción y con pleno conocimiento de que la doctrina católica en sus tradiciones nos conducen por un camino y por una moral cristiana que el Señor desea para cada uno de nosotros. Al finalizar la novena rezamos una oración que dice así: oración para los casos difíciles. Oh apóstol San Judas, siervo fiel de Jesús, el nombre del traidor que entregó a tu querido maestro en manos de sus enemigos, ha sido la causa de que muchos te hayan olvidado, pero la Iglesia te honra y te invoca universalmente como el patrón de los casos difíciles y desesperados. Hoy te pido que intercedas por mí ante Dios, y se realiza la petición. Bien, hermanos, que viva San Judas Tadeo. San Judas Tadeo ruega por nosotros. Esto ha sido por hoy. Muchas gracias.